de Jesús, ¿verdad? Lo hemos visto como un rey, por eso se muestra la genealogía. Lo hemos visto como un médico, como un sanador, como el Salvador también. Lo hemos visto como un Dios y como hombre al mismo tiempo, perdonando pecados, mostrándonos cuál es el problema que tenemos y cómo Él llegó para acercar el reino de los cielos, que es una sección del reino de Dios donde está ubicada la iglesia, donde estamos ubicados nosotros también. Y lo hemos visto como el misterio revelado de Dios. Sabemos que entonces ya no hay nada, ya no había palabra de los profetas, ya no había palabra de ley. Ahora había una sola palabra y era palabra de Cristo. Esa es lo que nosotros seguimos y eso es lo que nosotros creemos. Y vemos acá también, pasamos por las parábolas. Y ahí en las parábolas estuve como una semana impresionada con la parábola del trigo y la cizaña, porque estamos viendo, tengo que acostumbrarme al nuevo púlpito, pues como es más pequeño, no hallo cómo ubicarme, pero estamos avanzando, amén, es un avance. Esta semana, parando un momento del mensaje, estas semanas después del encuentro avanzamos mucho con respecto a las cosas que teníamos que hacer aquí en la localidad. Y yo creo que eso es un avance grande porque significa que nosotros cada vez estamos creyendo más y que estamos funcionando más como un cuerpo, porque todas las cosas que se han hecho han sido debido al aporte de cada uno de nosotros y han sido debido a la entrega de cada uno de los servidores que Dios ha puesto para esta localidad, servidores que Dios ha puesto para que entreguen su vida acá. Y ellos han estado dispuestos a hacerlo, ¿verdad? Entonces hemos avanzado y seguimos creciendo y nuestra mentalidad se sigue transformando porque cada vez Dios nos lleva a un camino más excelente. Entonces nos exige más entrega. Y cuando digo a principios de año que este año las vigilias iban a ser más excelentes y que íbamos a crecer y que necesitábamos que nosotros nos entregáramos, no sabíamos a qué se refería, pero ahora vemos materializado la realidad de lo que estaba hablando. Por eso es que cada vez que nosotros escuchamos la palabra debemos atesorarla en nuestro corazón para poder ver después cuando sucedan las cosas. Me voy a adelantar porque cuando ahí los fariseos le pidieron una señal a Jesús y Jesús le dijo, no hay más señal para ustedes, sino que lo que pasó con Jonás me va a pasar a mí. Y es que Jonás murió 3 días dentro de la ballena y después cuando lo expulsaron estaba vivo. Entonces Jesús le estaba diciendo, la señal que ustedes van a tener es mi muerte. Pero ellos no podían entender nada de eso porque no estaban apropiándose de la palabra. Cuando llegaba la señal, entonces ya a ellos se les había olvidado. Pero nosotros no seamos así, sino que por el contrario prestemos atención a la profecía de la palabra de Cristo para que cuando veamos las señales, entonces estemos en el lugar correcto y estemos hayamos hecho las cosas correctamente. Entonces también vimos que tenemos la realidad, la apariencia y la manifestación, ¿verdad? En las parábolas nosotros vimos la realidad y vimos la apariencia. Vemos como en la primera parábola se esparce la semilla y la semilla es la palabra de Cristo y como es la buena tierra la que da frutos, pero el resto no. Tenemos también que esa es la fundación y viene hasta la venida de Cristo. Vimos también la parábola del trigo y la cizaña y ahí fue donde yo sentí que mi mente explotó. Yo siempre había escuchado, siempre habíamos predicado acá incluso que nosotros no tenemos la habilidad ni el poder de separar a nadie, ni de determinar, mira, tú sí eres o no eres cristiano, porque eso es algo que está en el corazón y nosotros no escudriñamos los corazones. Pero lo que yo no había entendido era que la cizaña es directamente sembrada por el diablo, es decir, que ni siquiera son hijos de Dios, es decir, que no son salvos. Entonces tenemos entre la apariencia completa de la cristiandad, aquí no espero yo en el nombre de Jesús
Tenemos entre la apariencia completa de la cristiandad personas que están infiltradas y puestas por el mismo diablo para dañar a los demás constituyentes y para dañar la iglesia. Y estas personas no serán reveladas sino hasta la venida de Cristo. Y cuando llegue la venida de Cristo, entonces ellos no serán echados a las tinieblas de afuera como el resto de los hermanos que hayan sido un poco, que sean inmaduros, sino que estos serán echados directamente al horno, junto con el anticristo y el falso profeta, para ser extintos por la eternidad. Entonces no es una cosa sencilla hacer un dictamen, o no es una cosa, por eso es que no se puede hacer, no es una cosa ligera decirle a alguien, mira, tú eres una cizaña. No es una cosa ligera, es una cosa bastante grave. Y que después de la cizaña vemos el problema que hubo con la levadura y cómo toda la palabra que en este momento nosotros tenemos está contaminada por esa malignidad que metió la Iglesia Católica cuando buscó su propio lucro, porque fue principalmente buscando ese lucro, buscando ser y ejercerse como lo más poderoso sobre la tierra. Buscando eso, entonces insertó la malignidad en la palabra, en la prédica, en el cristianismo. Y vemos también cómo nos ve Dios, y eso es un punto bien importante allí. Vemos cómo nos ve Dios como unas perlas, como las perlas preciosas que está buscando el mercader para comprarlas. Si nosotros obviamente nosotros no tenemos ningún valor ante el mundo, ni tampoco teníamos ante Dios, pero al ser inmersos dentro de la ostra y al ser recubiertos de Cristo, nos transformamos en unas perlas preciosas. Y ese es el resultado que Dios está buscando de nosotros, que a través de Cristo, a través de estas prédicas, a través de estos estudios, a través de la riqueza, a través de la vida de la iglesia, a través de la sujeción a las autoridades espirituales, a través de la obediencia a la palabra y a la dirección de Dios para la iglesia, entonces nosotros seamos transformados por Cristo y estemos recubiertos de Él. Y cuando venga Dios a pedir cuenta de nosotros, cuando venga a pedir que nos presentemos delante, nosotros podamos presentarnos con tranquilidad, porque no nos presentamos nosotros como una piedra, ni como una tierra, ni como una arena, ni como parte del mar, sino que nos vamos a presentar como parte de Cristo, como parte de Él, como familia de Él. Y entonces conocer y vernos eso hace que nosotros nos amemos más, nos respetemos más, avancemos más. El lunes pasado el apóstol decía que cómo puede una persona contenciosa no tiene amor. Cómo tú contiendes cuando reconoces a Cristo en el otro. Cómo tú sostienes la pelea cuando reconoces a Cristo en Él. Cuando reconoces la transformación de Cristo en los demás, en los que están a tu alrededor. No se puede. Nosotros por eso debemos vivir una vida de amor. Y todas estas parábolas del capítulo 13 fueron dadas después de un suceso importante en el capítulo 12, porque ya se había empezado a dar el rechazo de los fariseos por Jesús, el rechazo, la crítica, la opinión. Era un rechazo así como ambiguo, no lo aceptaban, no lo tomaban, pero tampoco lo dejaban ir, lo tenían ahí agarrado. Entonces, porque ellos sabían, a pesar de que lo rechazaban, yo creo que ellos tenían que haber visto la verdad, porque ellos decían, ¿quién es que habla con tanta sabiduría y las cosas que dicen son difíciles de entender? Ellos sabían que él tenía una luz y ellos vieron las señales porque Jesús perdonó pecados y levantó enfermos. Y son las dos cosas para que vieran lo interno y lo externo. Ellos sabían, pero se negaron y rechazaron a Jesús. Entonces llegó el momento que Jesús los rechazó a ellos. Ese es el peligro grande del rechazo, que cuando nosotros rechazamos a Cristo, cuando nosotros rechazamos su palabra, entonces Él nos rechaza a nosotros. Y lo que tenemos se nos es quitado. Hay que tener cuidado de rechazar a Cristo. Dígale eso al que está a su lado. Ten cuidado de rechazar a Cristo.
Y en ese momento del capítulo 12 es bastante revelador, porque Jesús le dice que está dando una palabra y Jesús le dice: mira, tu mamá y tus hermanos te están buscando allá afuera. Y Jesús se voltea y aprovecha el momento y le dice: no, pero ¿quiénes son mi papá? ¿Y quiénes son mi mamá? ¿Y quiénes son mis hermanos? Estos que están aquí son mi mamá y mis hermanos, los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces hay un cambio dispensacional, porque Jesús vino por los judíos. Jesús vino para los que nacieron de esas tribus. Jesús era una herencia para ellos. Era un entregado, un bien entregado, una palabra prometida. Entonces en ese momento Jesús dijo: mira, se acabó la herencia, se acabó la sangre, se acabó lo natural, y ya yo no tengo nada que ver con esta gente nada más porque sean judíos. De ahora en adelante yo solo voy a estar con los que hagan la voluntad de mi Padre. De ahora en adelante esto deja de ser natural y empieza a ser algo espiritual. Y por eso estamos nosotros aquí. Porque ya no necesitamos tener el linaje, ni necesitamos ser hijo de hijo tercero de David, ni de Salomón, ni de Jonás, ni de nadie de eso. Ahora nosotros, por el Espíritu, fuimos injertados en la vida. Fuimos injertados en el vivo. Y porque fuimos injertados, entonces gozamos de las riquezas de Cristo, y gozamos de su vida, y gozamos de todos los privilegios que Él tenga para darnos. ¿Cuántos le pueden dar gloria a Dios por eso? Ellos nos rechazaron, pero llegaron quienes estuvieron dispuestos a aceptar a Cristo. Llegaron las personas que estaban dispuestas a aceptar a Cristo. Y una particularidad que vemos aquí en Mateo es que Mateo tiene, como es el inicio y está mostrando todos los detalles de la dispensación, de la nueva dispensación y de la constitución, entonces está a lo largo de toda la Biblia. Por eso es que en Romanos 11, cuando Pablo le está explicando a la gente: mira, ve, ya los judíos fueron sacados, ya no es por sangre, ya no es por tribu, ya no es por nada de eso, ahora es por fe. Por eso es que esta vida es una vida de fe. Y dice que las ramas originales fueron quitadas en Romanos 11:17, y los olivos silvestres fueron injertados y partícipes de todos los nutrientes. Entonces no somos nada más su familia, sino también lo que tengamos que vivir, siempre y cuando estemos bajo la voluntad de Dios. Entonces el apóstol la semana pasada hablaba y decía que hay que estar preparados para vivir el rechazo, porque nosotros, como somos su cuerpo, vivimos todo lo que vive Cristo. Entonces, si Él es rechazado por el mundo, nosotros también seremos rechazados por el mundo. Si Él es rechazado por los políticos, así como fue rechazado por Herodes, entonces nosotros también seremos rechazados por la política. Si nosotros somos rechazados, si él iba por el viento y si Él estaba en la barca, entonces los discípulos estaban en la barca. Y si la barca estaba en medio de una tormenta, entonces los discípulos también estaban en medio de una tormenta. Pasa que gracias a Dios, aunque los discípulos estaban allí en esa barca, como lo decía la semana pasada el apóstol, y estaban en medio de la tormenta, ellos gritaron: concha, ¿qué vamos a hacer? Y entonces Jesús le dijo: no teman, ahí voy, tranquilos, porque Jesús suple a sus discípulos, suple a su cuerpo. Y entonces en medio de toda la tormenta, en medio de toda la tempestad, Él le dio una palabra, le dijo: sí, si quieres venir, bien, y camina. Pero después Pedro dudó. Nosotros no podemos dudar, debemos tener plena certeza de que todo lo que nosotros vivimos, lo vivimos porque somos el cuerpo de Cristo. Debemos tener la certeza de que aún en medio de la tormenta, Él nos
nos va a sostener. Y tenemos que tener la certeza de que si Él nos dice que podemos caminar por las aguas, entonces vamos a poder caminar. Y esa certeza nos va a salvar. Estos días yo decía, bueno, voy a llorar un ratico y ya, porque ya yo confío en Dios. En otros momentos, en medio de la inmadurez, me dan esas crisis de ansiedad por las cosas que estaban pasando en mi vida personal, por supuesto, no nada más en lo secular. Y empezaba a buscar soluciones, pero ya yo no tengo que buscar soluciones para las cosas que me pasan. Yo tengo que confiar y creer que si me voy moviendo y voy dando los pasos, entonces voy a cruzar la tormenta. Si nos vamos moviendo y vamos viendo a Jesús en medio de la dificultad, entonces vamos a cruzar la tormenta. Luego de eso, muchos enfermos fueron sanados. Pero vinieron de nuevo los fariseos a criticar y a señalar a Jesús. Y señalando a Jesús, señalaban a los discípulos. Porque la gente que no cree, no le basta con no creer, sino que tiene que hacer daño a los que sí creen. Y los fariseos le dijeron, pero ¿por qué tus discípulos? Ya vamos a leer una sola parte y al final. De todas maneras, usted puede leer todo lo que yo estoy diciendo y parafraseando a finales del capítulo 13, más o menos por el versículo 50, 59, y hasta el capítulo 16. Lo que estoy diciendo está en este momento en el capítulo 15, del verso 1 al 20. Los fariseos le dijeron, mira, pero ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos, ¿vale? Ni siquiera siguen las tradiciones. ¿Qué es lo que les pasa? Se van a volver inmundos, porque ellos seguían las tradiciones para no caer en la inmundicia. Y ellos seguían las tradiciones porque para poder guardarse delante de Dios. Pero Jesús le dijo, mira, ve, ya, eso cambió, llegué yo. Ahora estoy yo aquí. Oye, me adelanté. En ese momento que les da, antes de que le dijera eso, les dijo que mira, pero ¿por qué tus discípulos comen el día del sábado? Porque tú los mandas a agarrar esas cosas y comer. Porque no se podía comer, pero no se podía hacer un esfuerzo. Entonces ellos estaban tomando unas cosas para poder comer. Y Jesús le dice, mira, porque yo estoy aquí. Y yo soy la cabeza del cuerpo. Y yo soy el que suple. Y si David en su tiempo, en sábado y en ayuno incluso, le dio a sus soldados para que tuvieran fuerza, ¿cuánto más yo? Porque hay una cosa, y que la vamos a ver a lo largo de todos estos capítulos, y es que Jesús suple las necesidades de su cuerpo, suple las necesidades de su pueblo. Yo no le puedo pararme aquí y decirle a usted que vamos a ser ricos, que vamos a ser millonarios, que en ti hay una semilla de liderazgo, en ti hay una semilla de valentía para que vayas y conquistes las naciones y conquistes los montes. No te puedo decir eso, pero sí te puedo decir que todo lo que necesitemos en esta vida va a ser suplido por parte de Dios. En medio del desierto, en medio de la tormenta y en medio de la bonanza, siempre estamos recibiendo el sustento de parte de Dios. Aunque lleguen los momentos difíciles y usted piense, oye, como que voy a morir. No va a morir, tranquilo. Jesús está aquí. Jesús es la cabeza de este cuerpo. Y este cuerpo se nutre y se suple solo de nuestro Señor. Amén. Este cuerpo no se suple de actividades humanas. Este cuerpo no se suple ni depende tampoco de las circunstancias del país ni de los tratados internacionales. Este cuerpo aquí en esta localidad solamente se suple de Cristo. Amén. Esa es nuestra gloria. Eso sí es una gloria. Los demás que empiecen a darle a quien ellos le crean y a entender en su churruco como puedan, pero nosotros confiamos en que siempre que trabajemos y siempre que veamos, siempre que estemos trabajando, siempre que estemos velando por Cristo, siempre que estemos aquí, entonces Él nos va a suplir.
sabemos. Por supuesto que también tenemos que trabajar. Él nos dará la idea, Él nos dará la salida, Él nos va a decir por dónde nos vamos a meter, como lo ha hecho hasta ahora. Porque cuando había que salir, entonces Él nos mandó a salir. Cuando había que volver del exterior, entonces Él nos mandó a volver. Cuando había que sembrar, entonces Él nos mandó a sembrar. Él siempre nos va a dar la salida y nos va a decir por dónde tenemos que ir. Amén. Después los fariseos también, señalando a los discípulos, le dijeron: cónchale, ¿por qué no se lavan las manos? Saben que se están contaminando. Y entonces Jesús le dijo: pero es que tú no sabes que lo que contamina el cuerpo no es lo que entra, sino lo que sale. ¿Y por qué le estaba diciendo eso? Porque esta nueva dispensación, esta nueva constitución que está armando el Señor, esta nueva forma de vivir que Él estaba poniendo para que todas la siguiéramos hasta el día de hoy, hasta que Él venga, no es por lo externo, no tiene nada que ver con cómo usted se vea, ni cómo usted se vista, ni cómo usted camine. Usted puede caminar como un santo y tener la apariencia de un santo, pero aquí lo único que le importa a Cristo es lo que está en tu corazón. Lo único que le importa a Cristo es la pureza que nosotros tengamos en nuestro espíritu. Y entonces eso es lo que Él estaba diciendo a los fariseos: ustedes se pueden lavar mucho las manos, pero me rechazaron desde su corazón lleno de maldad. Ustedes se pueden lavar mucho las manos y pueden comer muchos los alimentos que no son inmundos, pero en su corazón me rechazaron. Mientras tanto, los discípulos, ellos no sabían mucho, pero estaban ahí. Ellos no sabían mucho, los discípulos, en este momento específicamente. Por supuesto que no se quedaron así. Lo vemos como que toda la transición del crecimiento de los discípulos y de su integración en la vida de la iglesia en el libro de los Hechos. Porque fíjense que en el libro de los Hechos ellos empiezan diciendo: bueno, para señalar quién va a ser el discípulo que va a suplir el puesto de Judas, ellos dicen: bueno, vamos a chonar una moneda del cielo para ver, y la que salga es, y así lo eligieron. Pero después, más adelante, vemos que ya los discípulos se movían solo por la guía del Espíritu Santo, porque este tipo de conocimiento y de revelación se desarrolla. Todos nosotros estamos en desarrollo, y aunque ahorita estemos pequeños, entonces llegaremos a la madurez completa si no desmayamos y si perseveramos. Amén. Y entonces los discípulos, ¿qué fue lo que le dijiste, pues? ¿Qué fue lo que tú le dijiste a esa gente? Y entonces Jesús se voltea. Yo creo que Jesús estaba como molesto en ese momento, porque Jesús se voltea y: coño, ustedes todavía no entienden, ¿vale? Ustedes todavía no entienden. Cónchale, que lo que te contamina sale de ti porque está en tu corazón. Y ustedes tienen que llenarse de las cosas que están en su corazón. Y entonces nosotros vamos así como los discípulos. No sabemos mucho, pero estamos con Él. Y mientras estemos con Él, Él va a seguir explicando. Bueno, después de eso los escribas, los fariseos, los modernistas empezaron a decir: bueno, no pudimos hacerlo tropezar con nuestro rechazo, ni tampoco podemos cuestionar sus acciones porque el tipo se las sabe todas. Entonces vamos a pedirte una señal ahora. Lanza una señal del cielo que nosotros... Pero Jesús no se mueve, y nosotros tenemos que saber eso. Jesús no se mueve por los deseos ni los designios de más nadie. Él está solamente para hacer la voluntad del Padre. Y todas las cosas que hizo entonces, por eso tienen un significado dispensacional y por eso expresan algo. Porque todo su andar era por la voluntad del Padre. Así que Él no les iba a dar ninguna señal para que ellos se regocijaran y dijeran: ay, movemos al Hijo de Dios. No. Y entonces Jesús le dijo que la única señal que recibirían era la de su muerte. Y ahí fue que recordó a Jonás. Jonás en ese momento estaba tipificando a la muerte que iba a sufrir Cristo, y estaba tipificando también porque Jonás tuvo que morir, tuvo que estar dentro de la ballena porque no quería predicarle a los ninivenses, y los ninivenses eran gentiles, la gente inmunda que ellos siempre habían considerado inmunda. Y él no quería predicarle a ellos para que no fueran salvos.
Pero entonces Jesús le estaba diciendo, mira, yo voy a morir y cuando resucite, no me voy a volver de nuevo con ustedes, sino que me voy a voltear a los gentiles, porque ellos son los que me van a recibir. Todo lo que iba a pasar, Dios lo estaba mostrando. Por eso es que el apóstol dice que el Antiguo Testamento es una sombra, está tipificando y mostrando cosas que iban a suceder. Pero en el Nuevo Testamento vemos la consumación de todas estas promesas y de todas estas cosas que se anunciaron. Y ahora sí vamos a leer. Vamos a leer en Mateo 16, del verso 1 en adelante. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se le acercaron los fariseos y los saduceos, y para tentarle le pidieron que le mostrara una señal del cielo, lo que les estoy diciendo. Mas respondiendo, les dijo: al atardecer deshijará buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque el cielo tiene arreboles y está sombrío. Sabéis discernir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Aunque lo muestre, ustedes no van a entender. Generación malvada y adúltera busca señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás, y dejándolos se fue. Llegando los discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Antes de este momento, los discípulos, Jesús había le había hablado a las multitudes, y en la primera multitud, que eran 5.000 hombres sin contar las mujeres y los niños, Jesús le dijo: mira, denles de comer. Y ellos, ¿cómo vamos a hacer para darles de comer ese poco de gente? Y buscaron los panes. Jesús multiplicó los panes. ¿Por qué Jesús multiplicó los panes? Porque todo el sustento está preparado y será provisto por él. Multiplicó los panes, quedaron 12 cestas llenas. Eso significa que hay suficiente provisión para nosotros también. Aunque estemos al final ya de los tiempos, hay suficiente alimento para nosotros. Y entonces, después de eso, volviendo a predicar, habían 4.000, y entonces le dijeron: bueno, pero ahora solo tenemos 7 panes, vuélvanos a picar. Los volvieron a picar, volvió a quedar. Entonces ya los discípulos tenían que haber aprendido que Jesús tiene todo previsto. Y Jesús les dijo, llegando los discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer el pan, y Jesús les dijo: mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos el pan. Y conociéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué discutís entre vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los cinco panes entre 5.000 hombres, y cuántas cestas recogiste? Ni de los 7 panes entre los 4.000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo no entendéis que no os hablé de panes? Guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Vio que ellos todavía no tenían mucho conocimiento, pero estaban ahí. Poco a poco, Dios nos va a revelar todos los misterios que necesitemos conocer, si permanecemos. Lo único que tenemos que hacer es permanecer y mantener nuestro corazón humilde. De nada nos va a servir que entonces nosotros, contaminados en nuestro corazón y hablando desde nuestra contaminación, permanezcamos aquí creyendo que eso va a cambiar algo. No, porque Él necesita purificar primero nuestro interior, y después de que se purifique nuestro interior, entonces Él va a seguir derramando su revelación sobre nosotros. Si por el contrario seguimos y nos enfrancamos en nuestras falsas doctrinas que venimos arrastrando desde hace tantos años, y rechazamos la palabra, a pesar de que esté escrita aquí en la Biblia, que fue lo que el Señor nos dejó, entonces ¿qué podemos esperar? Sino ser parte de los fariseos. Entonces Él le estaba diciendo: miren, ustedes como constituyentes, ustedes como parte de mis discípulos, número 1, van a sufrir el rechazo. Número 2, van a tener que atravesar las tempestades conmigo. Número 3, serán señalados. Número 4, estarán en el desierto y no tendrán que comer aparentemente, pero yo los voy a sustentar y no se van a morir porque yo estaré allí. Y número 4,
deben guardarse de la levadura, como un cuerpo. Como un cuerpo, guárdense de la levadura. Ahorita nosotros estamos acá y estamos en una burbuja de protección como parte del cuerpo de Cristo. Y con los ancianos que Él puso delante de nosotros, con el anciano específicamente, el que lleva la delantera con la palabra, entonces estamos siendo guardados de la levadura del cuerpo, porque no está predicando un mensaje que venga desde su interior, ni de sus propias opiniones, ni de su alma, sino el mensaje de Cristo, la palabra por la que nosotros vivimos, y la única palabra que tiene el poder de sostenernos y de llevarnos a la manifestación del reino. Sabemos que la realidad y la apariencia son cosas que podemos tener ahorita, pero que debemos sostenerlas hasta que llegue la manifestación, para que cuando llegue Cristo nosotros estemos listos para decir: mira, hicimos lo propio. Aquí está, vivimos la realidad de Cristo y también tenemos su apariencia. Vamos a darlo hasta aquí. Nosotros necesitamos recordar estas cosas. Recordar que como cristianos y como parte del cuerpo de Cristo debemos estar listos y prestos para soportar el rechazo, y debemos tener plena confianza en Él y guardarnos de la levadura. ¿Cómo uno se guarda de la levadura? ¿Cómo nos guardamos de la levadura? Nos guardamos de la levadura ciñéndonos a la palabra. Y la levadura solo se cura con más harina. ¿Sabes que cuando estábamos viendo los milagros que hizo el profeta Elías, decía que había una masa o un sancocho, me corrigen después si me equivoco, que le echaron una raíz de esas que eran venenosas? Y entonces lo que hizo el profeta Elías para curar eso, porque había mucha gente que estaba comiendo y estaba muriendo, él agarró y le echó la harina en el sancocho para que eso quitara el veneno. Asimismo, nosotros estamos contaminados, hemos recibido muchas palabras contaminadas, pero esas palabras irán saliendo a medida que nosotros estemos recibiendo más de Cristo. Sigámonos alimentando y entonces podemos confiar en que la levadura maligna irá desapareciendo. Los fariseos, eran expertos en la apariencia. Ellos parecían que eran la persona por la que Cristo vino, parecían que eran perfectos, que se lavaban, que no se vestían, que no salían en el día de descanso, pero estaban contaminados. Tan contaminados que su odio los llevó al homicidio. Pero nosotros no confiemos más en nuestra apariencia ni en lo externo, sino que trabajemos en purificar nuestro interior para seguir sirviendo y para seguir creciendo. Y entonces Cristo nos va a introducir en su gloria, Cristo nos va a introducir en su manifestación. Entonces tendremos un espacio en ese momento glorioso de la segunda venida del Señor. Tendremos un espacio en las bodas del Cordero, en la cena del Cordero. Tendremos un espacio con Él. Un espacio que no va a ser merecido por nuestras obras personales, sino que va a ser merecido por el alimento de Cristo que vivimos y la realidad de Cristo que vivimos en esta era. Póngase sobre sus pies. Le damos gracias a Dios por la palabra, por su revelación y por su enseñanza. Gracias, gracias. Gracias, papá. Gracias porque enviaste a tu Hijo. Lo enviaste para morir y lo enviaste para enseñar. Gracias porque en Él, en Cristo Jesús, nosotros recibimos los misterios y la revelación de ti. Gracias porque en Cristo Jesús nosotros conocemos el modelo de tu administración, de tu economía, de tu dispensación. Gracias porque en Cristo Jesús nosotros no solo conocimos tu voluntad, sino que también podemos andar en ella. Gracias, papá, gracias. Gracias porque nos has dado el Espíritu Santo como un sello para nosotros, para que no nos perdamos en ningún momento. Gracias porque nos has dado el Espíritu Santo para seguirnos ayudando. Tú sabes que somos débiles, tú sabes que podemos quitar nuestra mirada un momento, pero
pero el Espíritu Santo en nosotros es una promesa, es un sello, son las arras de que nunca nos vas a abandonar y de que participaremos contigo en la manifestación de Cristo, en la manifestación visible de este reino que es nuestra realidad en este momento. Gracias, gracias te damos, gracias. Oh Señor Jesús. Bríndale un aplauso con fuerza, que es para Cristo.